Hola, Dios te bendiga. Bienvenido de regreso una vez más a este ministerio Escuela Faro de Luz. Hemos dado inicio a una serie que va a tratar el asunto de la teología de la última generación. Esta va a ser la clase número 2, es una clase sumamente importante, así que te invito a participar de esta serie. Todo lo que vamos a desarrollar luego a partir de ahora depende de una correcta e inteligente comprensión de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Esta clase, que es la segunda clase de esta serie, lleva el título La única definición de pecado, parte 1. Debido a la amplitud de este contenido, a todas las citas y las evidencias que quiero compartir contigo, no me va a ser posible desarrollar esta temática, la cuestión del pecado, en una sola clase, de modo que vamos a dividir esta clase en dos secciones. Así que esta clase número 2, que va a tratar el asunto de la única definición de pecado, va a ser esta la primera parte. En el próximo video vamos a tratar la segunda parte. Como aprendimos en la clase anterior, que fue la primera clase de esta serie, el primer fundamento de la teología de la última generación está en la idea de que Primera de Juan 3:4 es la única definición de pecado que ofrecen las Escrituras. Es de crucial importancia tener una correcta definición del pecado, pues dos evangelios completamente distintos y opuestos se derivan de las conclusiones sugeridas respecto al pecado. Ahora, el pastor Dennis Priebe lo explica de la siguiente manera en el libro Cara a Cara con el verdadero evangelio, capítulo 1. Aquí tengo un ejemplar del libro del pastor Priebe. Si te interesa tener este material, pues puedes solicitarlo, puedes escribirme a mi cuenta Gmail o por WhatsApp y te voy a pasar este libro en PDF. Es un libro sumamente importante, básicamente describe todo lo que vamos a estudiar en esta serie de una forma bastante clara. Y en este libro, en el capítulo 1, él dice lo siguiente: el tema crucial, me parece a mí, el cual determina la dirección de ambos sistemas de creencias, premisa y fundamento de todo el conflicto, es la pregunta: ¿qué es pecado? Después de todo, el evangelio es acerca de la forma en que somos salvados del pecado. Es el pecado el que nos ha causado perdernos, y el evangelio son las buenas nuevas de cómo Dios nos redime del pecado. De ahí que es sumamente importante, para tener una comprensión correcta sobre cualquier aspecto del evangelio, es de crucial interés definir correctamente el pecado. Equivocarse respecto a esto equivale a fallar en comprender el evangelio, lo cual es fatal. Un erudito no adventista llamado Richard Taylor lo explicó de la siguiente manera, en los siguientes términos: el asunto del pecado está absolutamente relacionado con la naturaleza de Dios y el plan de redención. Es la única doctrina por la que todas las demás pueden ser reducidas a su significado básico. Además, constituye la más segura y lógica regla para detectar la precisión de esas otras doctrinas. Las doctrinas relacionadas con el pecado constituyen el centro sobre el que construimos todo nuestro sistema teológico. De muchos, quizás la mayoría, de los errores que han asomado a la teología cristiana puede encontrarse su origen en una concepción equivocada de pecado. Debido a nociones de pecado algo desentonadas de algunos, toda su secuencia de razonamiento fue dirigida erróneamente. Razonar desde una falsa premisa es comenzar una interminable secuencia de conclusiones falsas. Por tanto, afirmamos que quien no tiene conceptos claros sobre qué es pecado, no es apto para tener conceptos correctos sobre ningún otro asunto fundamental. Esto será especialmente manifiesto en lo que se refiere a su teoría sobre la expiación y sobre el modo usado por Dios para redimir al hombre. E insistir en conceptos claros sobre qué es pecado es hacer imposible el alejarse mucho de la verdad. Richard Taylor, en el libro Una correcta concepción del pecado, de 1945. A pesar de que esta declaración viene de afuera del adventismo, o sea, es dicha por un no adventista, ha sido muy acertada y precisa al explicar la importancia que tiene una correcta definición del pecado para entender el evangelio. Con esto en mente, a continuación voy a compartir contigo la forma en la que se ha estado definiendo el pecado
en los últimos años dentro del sector teológico adventista. Lo que voy a compartir contigo ahora son declaraciones oficiales de eruditos adventistas, de publicaciones adventistas donde se ha tratado el asunto del pecado. Así que presta suma atención a lo que vamos a leer. La Biblia se opone a un nacimiento sin pecado para todo ser humano. Afirma que todos fueron constituidos pecadores por la transgresión de Adán. Únicamente los dos Adanes entraron sin pecado al planeta Tierra. Todos los demás nacen pecadores. La totalidad de la raza humana nace en este terreno caracterizado por el distanciamiento con respecto a Dios. Ministry, agosto de 1985, página 11. La siguiente declaración es de un erudito adventista que fue expulsado finalmente de la iglesia debido a las conclusiones a las que llegó en relación a lo que es el juicio investigador y algunas otras doctrinas pilares de la iglesia adventista. Pero la mayoría de los teólogos actualmente concuerdan con la comprensión que tenía este personaje en cuanto al evangelio. Estamos hablando del Dr. Desmond Ford. Él dice lo siguiente en esta cita: hay culpa en los malos deseos, aun cuando estos son resistidos por la voluntad. Desmond Ford, documentos de la conferencia en Pal-Dale sobre la justificación por la fe, página 28. La siguiente cita dice de esta manera: al definir lo que es pecado, la Biblia va aún más allá de las acciones y de los motivos que las inspiran, estableciendo que pecado es además un estado, involucra la naturaleza con la cual nacemos, heredamos la pecaminosidad. Attilio René Dupertuis, El carpintero divino, página 66. Los reformadores se refirieron a la situación del hombre como descendiente de Adán y afectado por su pecado con la expresión depravación total. El hombre nace totalmente depravado. Attilio René Dupertuis, El carpintero divino, página 68. Pero las escrituras van incluso más allá de los pensamientos, motivos y sentimientos que se esconden detrás de los actos externos de pecado, teniendo en cuenta nuestra naturaleza pecaminosa o predisposición a pecar. En otras palabras, según las escrituras, nacemos pecadores y sujetos a la muerte, antes de violar la ley. Si un bebé muere pocas horas o días después de nacer, todavía está sujeto a la muerte segunda, la muerte de condenación, aunque nunca haya quebrantado ningún mandamiento. Si esto no fuera así, entonces los bebés que murieran no necesitarían un salvador. Esto lo dijo Norman Galley. En la revista Adventist Review, el artículo es modelo o sustituto. Importa cómo vemos a Jesús, página 13. El mismo erudito dice a continuación: este estado de pecado o naturaleza pecaminosa necesita salvación mucho antes del primer acto consciente de pecado. Norman Galley, Adventist Review, en el mismo artículo, modelo o sustituto. Importa cómo vemos a Jesús, en la misma página, página 13. Edward Heppenstall, otro erudito muy prominente en cuanto a este asunto, señala lo siguiente: Adán y Eva fueron creados en un estado de inocencia en armonía con Dios, pero pecaron. Esto los separó de Dios y fueron alejados del jardín. Su relación con Dios fue perdida, no solo para ellos, sino para todos sus descendientes. Como resultado, todo hombre nace en un estado de separación de Dios, sujeto al pecado y a la muerte, incapaz de regresar por sí mismo a la inocencia. Edward Heppenstall, El hombre que es Dios, página 109. Y también quiero compartir contigo, aunque esta cita no está directamente relacionada con el asunto de qué es pecado, pues de una forma un poco más indirecta también señala la misma idea. Esta es una cita muy conocida, muy famosa. Aparece en el libro Preguntas sobre Doctrinas, página 321, y dice a continuación: aunque nació en la carne, hablando de Cristo, era no obstante Dios, y estaba exento de todas las pasiones y contaminaciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. Ya para mí esta declaración es un problema, pero la parte que quiero señalar es la que viene a continuación. Dice: era sin pecado, no solo en su conducta externa, sino en su naturaleza misma.
Así que si tienes cuidado a la hora de leer esta cita, vas a notar que en el fondo está la idea, pues, de lo que veníamos presentando anteriormente, pues que el pecado no solo se manifiesta en la conducta o el comportamiento, sino también en la naturaleza que tiene el ser humano. Así que Cristo era sin pecado en dos sentidos, según lo que plantea este libro. Dice que no solo no tenía pecado en su conducta externa, como señala aquí, sino también en su naturaleza misma. Así que Cristo no tuvo pecado en su naturaleza. Esto presupone la idea de que sí hay un tipo de pecado que afecta a la naturaleza, lo que se ha venido señalando en las citas anteriores. A manera de resumen, basándonos en todas las evidencias presentadas, este concepto de pecado se define como un estado o condición vigente en la naturaleza hereditaria y biológica del hombre. Estamos totalmente depravados por nacimiento. Nacemos pecadores, culpables, perdidos y en necesidad de redención antes de la comisión del primer acto de pecado, en acción de la voluntad. Los deseos, las pasiones y tendencias naturales que son inherentes en nosotros, según esta definición, son pecado en su misma esencia y reciben culpabilidad intrínseca, incluso aunque estos no sean expresados en una decisión voluntaria. Incluso cuando tú puedas ejercer tu propia voluntad para resistir o subyugar esas pasiones, de todas formas, por tener y poseer esas pasiones caídas, ya eres pecador, porque esas pasiones constituyen en esencia pecado. Definitivamente, esta apreciación del pecado pasa por encima de la voluntad humana y la responsabilidad moral. No hicimos nada para nacer pecadores, simplemente bastó que llegáramos al mundo y tomáramos nuestro primer aliento, nuestro primer respiro, y ya automáticamente eres pecador. Incluso antes de nacer se estaba gestando nuestra condición de pecadores involuntarios, podríamos decir. La idea de que somos considerados pecadores y culpables de pecado antes de ejercer cualquier forma de libre albedrío o responsabilidad moral definitivamente no cuadra con el Dios de la Biblia. Creer que un bebé al nacer está bajo la condenación por su culpabilidad inherente y que al morir solo estaría destinado al lago de fuego, calza solo en la imaginación de un Dios déspota e injusto. La Biblia y el espíritu de profecía tienen algo muy distinto que ofrecer sobre este asunto. Y en lo adelante voy a dedicar los próximos minutos a demostrar con evidencias sólidas que tal definición es una aberración y una desviación total del verdadero evangelio. Presentaré 10 puntos que demuestran cuál es la verdadera definición bíblica para el pecado. Ahora, debido, como comenté al inicio de este tema, debido a la amplitud de este contenido, vamos a dividir estos 10 puntos en dos clases. En esta clase, en este video, esta presentación, vamos a ver solamente los 5 primeros puntos de esta argumentación. Ahora, te pido por favor que no te pierdas las próximas clases. El próximo video vamos a hablar sobre la única definición de pecado, parte 2. Allí vamos a continuar con los 5 puntos restantes que no vamos a poder tratar en este video. Ahora simplemente vamos a concentrarnos en los primeros 5 puntos bíblicos y del espíritu de profecía en cuanto a cuál es la verdadera definición pues del pecado. En primer lugar, vamos a esos puntos. Número 1, el pecado es transgresión de la ley. Si usted lo lee allí en 1 de Juan 3:4, dice textualmente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Lo interesante es lo que tiene que decir el espíritu de profecía en cuanto a esto. En el libro Fe y Obras, página 121, párrafo 1, leemos: un destino terrible aguarda el pecador, y por lo tanto es necesario que sepamos qué es el pecado, a fin de que podamos escapar de su poder. Juan dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cita 1 de Juan 3:4. Y dice a continuación: aquí tenemos la verdadera definición de pecado, es infracción de la ley. Si esa es la verdadera definición de pecado, eso presupone al menos que hay otras definiciones que han ofrecido los hombres, sin embargo que son definiciones erróneas, incorrectas de lo que es realmente el pecado. Así que si quieres tener cuál es la verdadera definición de pecado, basta con leer 1 de Juan 3:4 según lo que plantea la hermana White. Pero esto no es lo único que ella declaró. En el mismo libro, la página 56,
el párrafo 2 se lee allí lo siguiente. Ahora bien, nosotros queremos entender qué es pecado. Es la transgresión de la ley de Dios. Esta es la única definición que dan las Escrituras. Ahora, yo he realizado una investigación en los escritos del Espíritu de Profecía y he encontrado por lo menos más de 26 declaraciones inspiradas que enfatizan textualmente que la única definición de pecado es transgresión de la ley. Con esas mismas palabras, la única definición de pecado es transgresión de la ley. Más de 26 declaraciones del Espíritu de Profecía que ella enfatiza esa verdad. Cuando Dios dice algo más de una vez, debe ser importante. Y puedo compartir contigo esta información si tú deseas tener el artículo y todas las citas en referentes a esta cuestión. Puedes escribirme. Yo te voy a dejar la información en la descripción de este video, y ahí en la pantalla también te va a salir mi número telefónico y mi correo electrónico para que puedas solicitar este material. Tengo al menos 26 declaraciones del Espíritu de Profecía donde la hermana White repite vez tras vez que la única definición de pecado que dan las Escrituras es transgresión de la ley. No hay otra definición. En Romanos capítulo 7, los versículos 7 al 8 leemos lo siguiente. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Así que está claro, según lo que plantea Pablo, la única forma de detectar el pecado, la única forma en la que podemos conocer lo que es pecado es a través de la ley. No hay nada de pecado más allá de los límites que la misma ley coloca. Si quieres saber qué es el pecado, basta con enfrentarte a la ley. La siguiente cita está en Sermones y Charlas, volumen 1, página 121, párrafo 2, y la hermana White dice lo siguiente. Entonces, ¿qué es el pecado? Pues de inmediato tiene que venir aquí a la cruz para averiguarlo. No existe otra definición en nuestro mundo excepto que el pecado es la transgresión de la ley. Por lo tanto, el pecador descubre qué es el pecado. Así que no solo dice la hermana White que 1 Juan 3:4 es la verdadera definición. Ella señala que es la única definición. Y por si fuera poco, también dice que no existe otra definición. Así que son 3 declaraciones categóricas que no pueden ser ignoradas. Y ahora tú vas a escuchar a muchos eruditos torciendo el espíritu de profecía, manipulando la información solo para llegar a la conclusión de que la hermana White no quiso decir lo que claramente dijo. Y cualquier persona que tenga 2 dedos de frente, que pueda contar y tener claridad en su mente, pues va a llegar a esta conclusión. A menos que la hermana White se haya equivocado y tengamos que desecharla como profeta inspirada por Dios. Ella dice que la verdadera definición de pecado es transgresión de la ley. Es la única definición, y lo dice más de 26 veces, en 26 declaraciones inspiradas, citas en diferentes referencias, y dice que no existe otra definición en nuestro mundo. No existe otra definición que sea verdadera. Y este es nuestro primer punto. El pecado es transgresión de la ley. El segundo punto es el siguiente: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y citamos aquí Santiago capítulo 4 versículo 17, dice precisamente eso: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo que quiere decir básicamente que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues a ese se le cuenta, se le atribuye el pecado. La contraparte, lo contrario a esto sería al que no sabe hacer lo bueno y por eso no lo hace, no le es pecado o no se le cuenta como pecado. Y de ahí podemos aprender, sacar una lección, y sería lo siguiente. La conclusión siguiente es que al que no sabe lo que está prohibido, lo que la ley prohíbe, el que no conoce la ley y por eso lo hace o lo practica en su ignorancia, no le es pecado, no se le cuenta como pecado. Y en base a este principio, la hermana White nos explica lo siguiente. En Testimonios para la Iglesia, tomo 1, la página 112, párrafo 1, leemos: el ángel dijo: si se recibe luz y esa luz se pone de lado o se rechaza, entonces viene la condenación y el desagrado de Dios. Pero antes que se reciba la luz no hay pecado, porque no hay luz que ellos puedan rechazar. Y aquí el espíritu de profecía nos está
delimitando un poco más cuál es el verdadero pecado, cuál es, a través de qué pecado realmente viene el desagrado de Dios, la condenación y la culpabilidad. Y es que para que exista este pecado debe haber luz, debe haber conocimiento. La persona tiene que saber que lo que está haciendo está prohibido por la ley de Dios. El verdadero pecado es aquella acción, aquella decisión de la voluntad que se comete cuando hay un pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Dice que antes que se reciba luz, en otras palabras, antes de que se tenga el conocimiento, antes de que la persona tenga la información, no hay pecado. No se le puede culpar a esa persona de pecado, no se le puede contar el pecado, no se le puede llamar pecador. Antes que se reciba la luz, al menos en ese punto donde está cometiendo una transgresión en ignorancia o pecado por ignorancia, antes que se reciba la luz no hay pecado, porque no hay luz que ellos puedan rechazar. ¿Cómo pues entonces podemos llamar pecador o culpar de pecado o condenar a un bebé recién nacido? Eso es ridículo. La siguiente cita, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, la página 609, párrafo 1, dice lo siguiente: los hombres serán juzgados de acuerdo con la medida de luz que les haya sido dada. Ninguno tendrá que dar cuenta de sus tinieblas y sus errores, si no le ha sido comunicada la luz. No pecó al no poseer lo que no le fue dado. Todos serán probados antes que Dios abandone su puesto del lugar santísimo. El tiempo de gracia de todos termina cuando Él deja de interceder por los pecadores y se reviste de las vestiduras de venganza. Y la parte que quiero señalar es esta que aparece con las letras destacadas. Dice que allí claramente no pecó al no poseer lo que no le fue dado. Así que cuando una persona comete un error por ignorancia, alguna transgresión hacia la ley, pero no tenía luz, no tenía información en cuanto a eso, no se le cuenta como pecado, no se le atribuye como culpa a esa persona. Según estas declaraciones que hemos mostrado, 2 citas del Espíritu de Profecía, dice: antes que se reciba la luz no hay pecado. Dice: no pecó al no poseer lo que no le fue dado. Según la teoría planteada por los eruditos, las citas que leíamos anteriormente, pues sí hay pecado. Hay pecado involuntario, como señalan ellos. Hay una condición, hay un estado de pecado que aunque tú estés en la ignorancia, aunque tú no hayas recibido luz e información, incluso antes de que tengas la capacidad de razonar, usted nace culpable de pecado. Y esto obviamente no coincide con lo que estamos leyendo aquí. Antes de que se reciba la luz no hay pecado. No se pecó al no poseer lo que no le fue dado. Así que Dios no atribuye culpabilidad, Dios no atribuye condenación, no imputa pecado a la persona que no tiene luz, que no tiene información en cuanto a ese punto. El tercer aspecto es que la concupiscencia no es pecado. La concupiscencia no es pecado. Y vamos a leerlo allí en Santiago capítulo 1 versículos 12 al 16. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Ahora, no tengo tiempo para hacer un análisis exhaustivo de lo que plantea este texto, de todo lo que se tiene que decir allí. Pero evidentemente se hace una distinción entre concupiscencia y pecado. La concupiscencia no es literalmente lo mismo que el pecado. No es equivalente a pecado. La concupiscencia es lo que se define un deseo por lo prohibido, por aquello que la ley de Dios prohíbe. Eso es la concupiscencia. Sin embargo, es la concupiscencia la que después que ha concebido da luz al pecado. El pecado es la transgresión, nuestra decisión para seguir lo que dicta la concupiscencia. Eso es el pecado, cuando tomamos la decisión voluntaria de ceder a los impulsos de la concupiscencia, entonces se transforma o se convierte en pecado. La concupiscencia y el deseo, el mal deseo, el deseo por lo prohibido en sí mismo, cuando concibe, no se convierte automáticamente en pecado. Eso da a luz al pecado. Pero usted puede abortar el mal deseo, puede subyugarlo, puede controlarlo y no cometer pecado. Esto lo explicó claramente la hermana White en Testimonios para la Iglesia, la página 165, párrafo 3. Dice allí:
El pecado de la calumnia comienza cuando se acarician malos pensamientos. El engaño incluye la impureza en todas sus formas. Al tolerarse un pensamiento impuro y acariciarse un deseo no santificado, el alma se contamina y se compromete su integridad. Nótese y destaque esta parte, que es cuando se tolera el pensamiento impuro y cuando se acaricia. O sea, el hecho de aparecer de pronto el pensamiento impuro o el deseo no santificado no se convierte automáticamente en pecado. No es como decía el pastor, el teólogo Desmond Ford, que él señaló que hay culpa en los malos deseos aun cuando estos son resistidos por la voluntad. Esto es un evangelio de derrota, un evangelio que causa desilusión, un evangelio que deprime, podríamos decir, porque todo lo que tú hagas, todo al final va a desembocar en pecado. Tú no puedes evitar el pecado. Si cedes al deseo, pecas. Si controlas el deseo y lo sometes y ese deseo queda subyugado o cortas con ese mal pensamiento, de todas formas vas a pecar. Y es pecado por el simple hecho de que apareció el mal deseo. Y esto es trágico, es una comprensión trágica para el evangelio. ¿Cuán diferente suena eso de lo que dice el espíritu de profecía? Al tolerarse un pensamiento impuro y acariciarse un deseo no santificado, el alma se contamina y se compromete a su integridad. Y entonces ella cita Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, produce la muerte. Para no cometer pecado, noten esta parte, para no pecar, para que no se te culpe de pecado, para no cometer pecado tenemos que resistir sus mismos comienzos. Todo afecto y pasión han de sujetarse a la razón y la conciencia. Todo pensamiento no santificado debe ser repelido inmediatamente. Encerraos en vuestros cuartos, seguidores de Cristo, orad con fe y de todo corazón. Así que vemos claramente allí que un pensamiento impuro, un deseo no santificado, que de pronto es concebido en la mente, no se convierte automáticamente en pecado. Es concupiscencia, lo que significa tentación, y la tentación no es igual a pecado. Esta es la tragedia que ha cometido la nueva teología al llamar pecado a la tentación, a llamar pecado a la concupiscencia y definir un pensamiento impuro y un deseo no santificado como pecado en esencia. Y esto es un error. No hay tal definición ni en la Biblia ni en el espíritu de profecía. De otra manera, la hermana White habría dicho que no importa que lo toleres, no importa que lo acaricies. Si lo toleras, aunque no lo toleres, aunque no lo acaricies, de todas formas ya es pecado. Así que no hay nada que pueda hacer para no pecar. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, la página 78, párrafo 3, dice: tenemos que mantener la más estricta castidad en pensamiento, palabra y conducta. Recordemos que Dios despliega nuestros pecados secretos a la luz de su rostro. Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás que molestan aún a los mejores hombres. Pero si no se los alberga, si se los rechaza por odiosos, el alma no se contamina con la culpa y nadie recibe la mancha de su influencia. Nótese que si tú no albergas ese mal sentimiento o ese mal pensamiento, si lo rechazas por ser odioso, entonces tú no pecas, no te contaminas con la culpa y no recibes la mancha o la mácula de esa contaminación de pecado. Así que no se convierte en pecado, como planteaba Desmond Ford, por el simple hecho de que aparezca el mal pensamiento o el mal sentimiento. No es así. Eso es una falsa definición de pecado. La verdadera definición de pecado es que cuando tú albergas y cedes y no rechazas esos malos sentimientos, esos malos pensamientos, entonces allí, cuando acaricias y toleras ese mal, entonces se convierte en pecado. Pero para que no te contamines, para que no recibas la mancha de la influencia de ese mal deseo, para que no te contamines con la culpa y con el pecado, debes resistir por la gracia de Dios siempre. Nótese que la hermana White desde luego no tiene en mente, y yo no lo tengo en mente, y ningún promotor de la teología de la última generación que yo conozca sobre este asunto, no tiene en mente que esto deba lograrse por nuestro propio esfuerzo. No podemos lograrlo por nuestro propio esfuerzo, pero por la gracia de Dios sí. Y el pecado puede ser resistido y rechazado en nuestra vida. Sí, comento esto porque muchas personas van a decir que nosotros tenemos un planteamiento perfeccionista, que buscamos lograr todo esto
por nuestros propios méritos y nuestros propios esfuerzos. Pero eso es falso, es falacia. No te engañen con eso. Punto número 4 dice lo siguiente: cada uno morirá por su pecado. Aquí simplemente tenemos que tratar un principio que lo deja claro la Biblia desde bien temprano en Deuteronomio 24:16. Dice allí: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Ampliando un poco más este concepto, el profeta Ezequiel, en el capítulo 18, los versículos 19 y 20, dice: y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Algo que también nos deja clara la Biblia, las Escrituras, es que el pecado no es transferido por lazos familiares. El hijo no hereda, no carga con el pecado del padre, ni el padre con el pecado del hijo. O sea, el pecado no es transferido a través de la ley de la herencia, a través de una naturaleza biológica o hereditaria, tampoco por tener un lazo familiar con cierta persona. El pecado, la culpa del pecado es personal, es una responsabilidad individual. En el libro Patriarcas y Profetas, la página 278, párrafo 4, leemos: que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Así que la única forma en la que tú puedes ser culpable del pecado de tu padre es participando en ese mismo pecado, repitiendo su ejemplo. Tú no eres castigado por la culpa de tus padres, por el pecado de tus padres, a no ser que participes personalmente en esos pecados, que repitas su ejemplo. De modo que la culpa no es transferible a través de la herencia, no es como el color de los ojos, no es como el color de la piel o algún rasgo genético, biológico que heredamos de nuestros padres. No funciona así. El pecado no está en la carne, no está en las facultades inferiores, y de eso vamos a estudiar en otra clase. Y punto número 5 y final, dice: no nacemos pecadores. Y esto también, con este concepto errado, también tuvo que luchar Cristo. En Juan capítulo 9, versículos 1 al 3, leemos: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y en el versículo 34 leemos lo siguiente: respondiendo y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Y aquí el problema que tenían los dirigentes, los eruditos de aquella época, es que ellos creían también que una persona podría nacer pecador. Le dicen aquí a esta persona que había sido ciego: tú naciste del todo en pecado. ¿Y qué evidencia tenían ellos para declarar algo así? Pues simplemente vieron que este hombre pues era ciego de nacimiento, lo que significa que debe haber heredado la culpa del pecado, debe haber nacido pecador, porque de otra manera no sería ciego. Aquí ellos claramente están confundiendo el mal con la culpabilidad. No están haciendo una distinción entre una mala herencia biológica, esta triste enfermedad que heredó esta persona, pues nació ciego. No están haciendo la distinción entre el mal que sí está en la biología, que está en la naturaleza, está impregnado en todo lo que nos rodea en este mundo. No hacen la distinción entre el mal y el pecado, o entre el mal y la culpa. Ellos simplemente ven que el hombre nació ciego y deducen por eso que el hombre nació pecador, nació en pecado. Pero esta no era la mentalidad de Jesús. Jesús corrigió eso en los discípulos. Los discípulos también se habían contaminado con esta idea. Ellos preguntaban: ¿quién pecó, este o sus padres? O sea, él está cargando con la culpabilidad de sus padres, o de alguna forma pecó allí en el vientre y de alguna forma él es culpable de algún pecado propio. O sea, ¿el pecado es de él o es de sus padres? Pero ellos tenían clara la idea de que había nacido pecador. Al menos así pensaban los discípulos. Y Jesús no aprobó esta idea. Dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Y quiero terminar con algunas dos citas del espíritu de profecía que comentan un poco acerca de esta idea de echarle la culpa a la herencia, de echarle la culpa a Adán y decir que al final nacimos pecadores, que no podemos deshacernos del pecado porque Adán pecó y todos nacemos pecadores y todos somos culpables. La hermana White de alguna forma trató también con este asunto. Ella dice lo siguiente en la revista Señales de los Tiempos, 29 de agosto de 1892, párrafo 2. Hay muchos que en su corazón murmuran contra Dios, dicen: heredamos la naturaleza caída de Adán y no somos responsables de nuestras imperfecciones naturales. Encuentran fallas en los requisitos de Dios y se quejan de que Él exige lo que no tienen poder para dar. Satanás hizo la misma queja en el cielo, pero tales pensamientos deshonran a Dios. Y el Señor conoce nuestros pensamientos lejanos. Habla a su pueblo diciendo: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he cansado? Testifica contra mí. Los quejosos tienen la oportunidad de presentar sus acusaciones contra él. Su hacedor les da la oportunidad de hablar. ¿Qué acusación tenéis que presentar contra aquel que gobierna en los cielos? ¿Qué tenéis que decir en contra de sus tratos contigo? ¿Qué en contra su gobierno? ¿Qué contra su ley? Si tienen alguna excusa que ofrecer por su negligencia en cumplir con las condiciones en las que se basa su salvación, háganla saber ahora. Si tienes alguna excusa para el pecado, para la impenitencia, para la codicia o para la sensualidad, te está permitido dar tus razones. Los que se justifican a sí mismos por sus malas acciones y culpen a Dios de su desobediencia serán escuchados. Argumentan que nacen con fuertes pasiones y apetitos y están rodeados de objetos que solicitan el pecado. Y bajo tales circunstancias, ¿cómo es justo condenarlos? Pero Dios responde: hice todo lo que podía hacer por tu antepasado Adán. Le di las más nobles cualidades y los más altos poderes. Mis requerimientos eran leves para él. Fue porque no creyó en mi palabra, no eligió pasar la simple prueba que le impuse, sino que creyó en la palabra de mi enemigo, por lo que cayó de su santo estado. Pero en su condición caída, ¿no envié ayuda? Envié a mi hijo, que era igual a mí, para que viviera como ejemplo en la tierra y muriera por las transgresiones de los hombres, para que no cometáis errores ni fracasos en la obtención de la vida eterna. Una cita maravillosa, y cualquiera que pueda reflexionar en ella va a encontrar la esencia de su contenido. No va a haber excusa alguna al final. Nadie puede decir: el pecado era más fuerte, yo no pude contra el pecado. Manuscrito 8 de 1888 dice lo siguiente: lo que deseamos presentar ahora es: ¿cómo podéis avanzar en la vida divina? Oímos muchas excusas: no puedo vivir de tal manera que alcance esto o lo otro. ¿Qué queréis decir con esto o lo otro? ¿Queréis decir que fue un sacrificio imperfecto el que fue hecho en el Calvario por la raza caída? ¿Que no se nos concede suficiente gracia y poder para sobreponernos a nuestros defectos y tendencias naturales? ¿Y que no fue un Salvador completo el que nos fue dado? ¿O queréis reprochar a Dios? Bien decís: fue el pecado de Adán. Decís: yo no soy culpable de eso. Y además, yo no soy responsable por su culpa y su caída. Tengo todas estas tendencias naturales en mí y no debe culpárseme si las revelo. Entonces, ¿a quién hay que culpar? A Dios. ¿Por qué le permitió Dios a Satanás tener este poder sobre la naturaleza humana? Estas son acusaciones contra el Dios del cielo, y Él os dará una oportunidad, si la queréis, de traer finalmente vuestras acusaciones contra Él. Entonces Él traerá sus acusaciones contra vosotros cuando estéis ante su corte de justicia. Y tristemente este evangelio que están predicando muchos eruditos, pues favorece esta acusación terrible contra el Dios del cielo. Evidentemente los testimonios del espíritu de profecía no están en armonía con la definición de pecado que sugiere que nacemos pecadores por naturaleza inherente. Hasta aquí hemos podido comprobar que según la Biblia y la hermana White existe solo una definición para el pecado. El pecado es transgresión de la ley. No hay otra definición real y verdadera en nuestro mundo. Cuando se amplían las limitaciones del concepto de pecado, se hace del pecado algo invencible e imposible de erradicar. En la próxima clase ampliaremos este concepto y vamos a ver los 5 puntos
los siguientes 5 puntos en cuanto al verdadero pecado que no pudimos analizar en esta clase. Espero que este contenido haya sido de bendición para ti. En cuanto al pecado, vamos a encontrar en esta serie que cuando se amplía el concepto de pecado, pues precisamente se le hace imposible, algo imposible de vencer, algo imposible de derrotar. La ley de Dios es perfecta, no se puede mejorar, no se le pueden quitar requerimientos ni añadir para hacerla más perfecta de lo que ya es. La ley de Dios no puede ser arreglada, así que la ley de Dios es impecable. Es una ley perfecta, no puede ser mejorada. Y si la ley de Dios define el pecado, si el pecado es transgresión de la ley, ir más allá en cuanto al concepto de pecado es decir que la ley de Dios no es suficiente, que la ley de Dios pues no lo abarca todo, que hay detalles que a Dios se le olvidó mencionar allí en su ley, que son pecado, pero que Dios de alguna manera no lo implicó allí en la ley. Dios te bendiga. Vamos a seguir estudiando este tema. Maranatha.